Oh Sam, 2 cubiertos de plata contra la porcelana fina llenaba el ambiente de la mesa dorada, mientras Isabella Martínez ajustaba nerviosamente el delantal de su uniforme impecable. Sus dedos temblaban ligeramente al organizar los menús de cuero, mientras observaba discretamente la mesa 15, donde Diego Velázquez, el empresario más influyente de la ciudad, cenaba con sus asociados. La presencia de Diego siempre causaba revuelo en el restaurante. Alto, elegante, con su cabello gris perfectamente arreglado y su traje italiano a medida, Diego era conocido tanto por su imperio empresarial como por su temperamento explosivo. Para Isabella, cada turno en que él aparecía era un ejercicio de resistencia. Sus críticas mordaces y comentarios despectivos se habían vuelto casi un ritual. Con 25 años, Isabella ya había aprendido el arte de volverse casi invisible mientras atendía las mesas. Era una habilidad que había desarrollado a lo largo de sus 3 años trabajando en *** la mesa dorada ***, especialmente las noches en que Diego Velázquez ocupaba su lugar habitual. El empresario tenía el don de hacer que cualquier empleado se sintiera más pequeño que una hormiga bajo su suela italiana hecha a medida. Señorita, la voz autoritaria de Diego cortó el aire. Isabella respiró profundamente, tratando de controlar la ansiedad que siempre la dominaba cuando él la llamaba. Este vino está a la temperatura equivocada. ¿Es tan difícil hacer bien su trabajo? Isabella tragó saliva, sintiendo el peso de las miradas de los demás clientes. Disculpe, señor Velázquez. Voy a traer otro de inmediato. La incompetencia parece ser su apellido, continuó él, mientras sus socios de negocio se removían incómodos en sus sillas. Personas como usted nunca pasarán de esto, servir a otros, siempre en el mismo lugar. Sus palabras quemaban como ácido, pero Isabella mantuvo la compostura. El trabajo en *** la mesa dorada *** era su única fuente de ingresos para mantenerse al día con las cuentas y más importante, para costear el tratamiento de su madre. Carmen, su única familia, llevaba 3 meses hospitalizada, luchando contra un cáncer agresivo que consumía no solo su salud, sino también todos los ahorros de la familia. Esa noche en particular, el restaurante estaba especialmente concurrido. La élite de la ciudad parecía haber decidido colectivamente cenar fuera, e Isabella corría entre las mesas con la gracia que años de práctica le habían conferido. Cada propina era preciosa, cada centavo contaba para el próximo ciclo de quimioterapia de su madre. Elena, su compañera de trabajo y su amiga más cercana en el restaurante, notó su incomodidad tras otra interacción con Diego. Durante un breve momento de calma en la cocina, se acercó con un vaso de agua y palabras de consuelo. No dejes que te afecte tanto, Isa, susurró Elena, apretando suavemente su hombro. Hombres como Diego Velázquez solo se sienten importantes menospreciando a los demás. Empresario asumiendo los negocios de la familia. Lo que pasó entre nosotros fue un error que no puede comprometer mi futuro. He adjuntado un cheque que debería ser suficiente para cubrir tus gastos durante los próximos meses. Te pido que no me busques más ni intentes contactarme. Es mejor así. Diego Velázquez. El tiempo pareció congelarse en ese momento. Isabella leyó la carta 1, 2, 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar mágicamente con cada nueva lectura. Pero ahí estaba, irrefutable como una bofetada, el hombre que la trataba con tanto desprecio, que la humillaba diariamente, era su padre biológico. Los recuerdos comenzaron a bombardear su mente como destellos de una cámara disparando sin parar. El silencio de su madre cada vez que preguntaba por su padre. La mirada distante de Carmen cuando el nombre Velázquez aparecía en las noticias. La vacilación cuando Isabella consiguió el trabajo en *** la mesa dorada ***, y la extraña petición de que buscara empleo en otro lugar. Un sollozo involuntario escapó de su garganta, resonando en la oficina vacía. Las lágrimas, que había contenido tantas veces ante las humillaciones de Diego, ahora corrían libremente por su rostro. Cada palabra cruel que él le había dirigido en los últimos años adquiría una nueva dimensión de crueldad. No era solo un jefe difícil maltratando a una empleada, era un padre rechazando a su propia hija sin siquiera saberlo. Isabella guardó la carta en su bolso con manos temblorosas, su mundo completamente transformado. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche, y sabía que estaba frente a una encrucijada que cambiaría su vida para siempre. ¿Debería enfrentar a Diego con la verdad? ¿Contarle a su madre que había descubierto el secreto que ella guardó durante tanto tiempo? ¿O mantener ese conocimiento para sí misma, usándolo para entender mejor su propia historia? Mientras cerraba la oficina, su mente hervía con posibilidades y preguntas sin respuesta.
Una cosa era segura, nada volvería a ser como antes. La mesa dorada, que hasta entonces había sido solo su lugar de trabajo, ahora se había convertido en el escenario de una historia mucho más grande, su propia historia. Al salir a la fría noche, Isabella sostenía la carta contra su pecho como si fuera a la vez un tesoro y una bomba a punto de estallar. El restaurante, ahora con las luces apagadas, guardaba mucho más que platos refinados y vinos caros. Albergaba el secreto que conectaba pasado y presente, padre e hija, en una trama que apenas comenzaba a desplegarse. La brisa nocturna secó las lágrimas en su rostro, pero no pudo borrar las huellas que ese descubrimiento había dejado en su alma. Isabella sabía que, a partir de esa noche, cada nuevo amanecer traería consigo el peso de esa verdad y la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. El cuarto del hospital estaba en silencio, excepto por el pitido constante de los monitores cardíacos. Isabella sostenía la mano de su madre, Carmen, observando su rostro pálido contra las almohadas blancas. Era temprano en la mañana, y había ido directamente al hospital tras su descubrimiento en el restaurante, incapaz de dormir bajo el peso de ese secreto. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó Isabella suavemente, intentando mantener la voz firme pese a la tormenta que rugía en su interior. Carmen abrió los ojos lentamente, una débil sonrisa iluminando su rostro cansado. Mejor ahora que estás aquí, mi amor. Sus dedos, ahora delgados y frágiles debido a la enfermedad, apretaron levemente la mano de su hija. Pero pareces cansada. ¿Ocurrió algo? Isabella sintió su corazón encogerse. ¿Cómo contarle a su madre sobre la carta? ¿Cómo enfrentarla con un pasado que ella había intentado tan arduamente enterrar? Él sobrepesaba en su bolso como plomo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo una noche difícil en el trabajo, respondió, evitando la mirada penetrante de su madre. Carmen frunció el ceño, esa mirada maternal que siempre parecía atravesar las mentiras de Isabella. ¿En el restaurante? ¿Fue ese hombre otra vez, Diego Velázquez? El nombre hizo que Isabella se estremeciera involuntariamente. ¿Cómo lo soportaste, mamá? Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. ¿Cómo soportaste todos estos años sola? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el rostro de su hija con una intensidad que Isabella nunca había visto antes. ¿Qué descubriste, Isabella? Con manos temblorosas, Isabella sacó la carta de su bolso. El papel amarillento parecía aún más frágil bajo la luz fluorescente del hospital. Encontré esto anoche, en la oficina del restaurante. Carmen cerró los ojos, lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas marcadas por el tiempo y la enfermedad. Siempre supe que este día llegaría, su voz era solo un susurro. Pero esperaba tener fuerzas para contarte todo yo misma. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste trabajar allí, sabiendo que él? Isabella no pudo terminar la frase, su voz quebrándose con la emoción contenida. Cuando conseguiste el trabajo en *** la mesa dorada ***, traté de convencerte de que no lo aceptaras, ¿recuerdas? Carmen abrió los ojos, ahora brillando con lágrimas no derramadas. Pero tú estabas tan feliz, tan orgullosa. Y yo pensé que tal vez él había cambiado después de tantos años. Isabella dejó escapar una risa amarga. ¿Cambiar? Me humilla casi todos los días, mamá. Me trata como si no valiera nada. Carmen intentó sentarse, sus movimientos limitados por los tubos y monitores. Mi hija, tienes que entender. Cuando nos conocimos, Diego era diferente. O tal vez solo quería ver lo mejor en él. Yo era una joven estudiante de gastronomía, haciendo prácticas en el restaurante de su padre. Él estaba empezando a asumir los negocios de la familia. La carta dice eso. Isabella interrumpió, su voz temblorosa. Dice que yo era un error que podría comprometer su futuro. No. La voz de Carmen ganó fuerza repentina. Nunca fuiste un error, Isabella. Fuiste la mejor decisión que tomé en mi vida. Cuando descubrí que estaba embarazada, Diego me ofreció dinero para no tener al bebé. Pero no pude. No tú. Isabella sintió las lágrimas correr libremente por su rostro. ¿Y después? ¿Por qué nunca intentaste hacer que él me conociera? Después de que naciste, intenté buscarlo algunas veces, confesó Carmen, su voz cargada de arrepentimiento. Pero él ya se había casado, estaba construyendo su propia familia. Sus abogados dejaron claro que cualquier intento de contacto resultaría en procesos legales. Entonces decidí que formaríamos nuestra propia familia, tú y yo.
El silencio volvió a llenar la habitación mientras madre e hija procesaban las emociones de esa conversación. Isabella pensó en todas las noches en que su madre había trabajado en 2 empleos para mantenerla en la escuela, en todos los sacrificios que ella había hecho sola. ¿Y ahora?, preguntó finalmente Isabella. ¿Qué hago con esta información? Carmen apretó la mano de su hija con más fuerza. Esa decisión es tuya, mi amor. Pero recuerda, tu vida no está definida por quién es tu padre, sino por quién elige ser. Isabella sintió un nudo en la garganta. Tengo tanto miedo, mamá. Miedo de confrontarlo, miedo de quedarme en silencio. ¿Cómo puedo seguir trabajando allí, sirviéndolo, sabiendo quién es? Eres más fuerte de lo que piensas, Isabella. Carmen sonrió a través de las lágrimas. Siempre lo fuiste. Pero no dejes que este descubrimiento te envenene. La ira y el resentimiento solo nos hieren a nosotros mismos. En ese momento, Elena, la amiga de Isabella del restaurante, apareció en la puerta de la habitación. Su rostro mostraba preocupación. «Isa, perdón por interrumpir, pero necesitaba ver si estabas bien. Te fuiste tan perturbada anoche». Isabella miró a su amiga, agradecida por su presencia. Elena había sido su apoyo constante en el restaurante, especialmente durante los momentos difíciles con Diego. Ahora, más que nunca, necesitaría ese apoyo. «Entra, Elena», llamó Isabella. «Creo que necesito contarte algo». Con el permiso silencioso de su madre, Isabella compartió el descubrimiento con Elena, quien escuchó todo en shock. Cuando terminó, Elena estaba sentada al borde de la cama del hospital, sus manos cubriendo su boca en asombro. «Madre mía, Isa», susurró ella. «Esto explica tantas cosas. La forma en que te trata, como siempre parece elegirte para criticar». «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó Isabella, sintiéndose perdida. Elena pensó por un momento antes de responder. «Creo que necesitas decidir qué quieres de esta revelación. ¿Venganza? ¿Reconocimiento? ¿O simplemente comprensión?». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Isabella. ¿Qué quería realmente? ¿Hacer que Diego sufriera como ella había sufrido? ¿Forzarlo a reconocerla? ¿O simplemente encontrar paz con su propia historia? El día avanzaba lentamente en el hospital, y Isabella sabía que en pocas horas tendría que volver al restaurante para otro turno. Otro encuentro con Diego Velázquez, pero esta vez sería diferente. Esta vez, llevaba consigo un secreto que podría cambiarlo todo. «Necesito irme», dijo finalmente, levantándose. «Mi turno comienza en 2 horas». «Tenga cuidado, hija mía», pidió Carmen, con los ojos preocupados. «No hagas nada apresurado». Isabella besó la frente de su madre y abrazó a Elena, sintiéndose al mismo tiempo más fuerte y más vulnerable que nunca. Al salir del hospital, el sol de la mañana la cegó momentáneamente, como si el mundo fuera diferente ahora que conocía la verdad. El camino hacia su pequeña casa nunca había parecido tan largo. Su mente trabajaba sin descanso, repasando cada interacción que había tenido con Diego, ahora bajo una nueva luz. Cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, cada humillación pública, todo adquiría un nuevo significado, una nueva dimensión de dolor. En la mesa dorada se veía diferente esa noche. Isabella observaba el salón principal con otros ojos mientras ajustaba su uniforme en el pequeño vestuario de los empleados. Las paredes doradas, los candelabros de cristal, los cuadros antiguos, todo ahora contaba una historia diferente. Su historia. ¿Estás segura de que quieres hacer tu turno hoy?, preguntó Elena, acomodándose el propio delantal. «Puedo intentar cambiar contigo, hablar con el gerente». Isabella movió la cabeza, decidida. «No. Necesito estar aquí. Necesito entender». El movimiento estaba intenso para un martes. Isabella se movía entre las mesas como siempre lo había hecho, pero cada paso parecía cargado de un nuevo propósito. Sus ojos constantemente se desviaban hacia la entrada, esperando el momento en que Diego Velázquez cruzaría esas puertas. No tuvo que esperar mucho. A las 8 en punto, como todos los martes, Diego entró al restaurante. Esta vez, no estaba solo, una mujer elegante lo acompañaba, junto con 2 adolescentes bien vestidos. Su familia, se dio cuenta Isabella con un nudo en el corazón. La familia que él eligió tener. «Mesa 15, como siempre, señor Velázquez», preguntó el maitre con una reverencia. «Naturalmente», respondió Diego, guiando a su familia por el salón. Isabella sintió su corazón acelerarse al darse cuenta de que la mesa 15 estaba en su sección. Elena,
Al otro lado del salón, le lanzó una mirada preocupada. «Buenas noches». Isabella se acercó a la mesa, su voz sorprendentemente firme. «¿Puedo traerles algo para beber?». Diego apenas levantó los ojos del menú. «El vino de siempre. Y asegúrate de que esté a la temperatura correcta esta vez». La mujer, su esposa, Isabella presumió, le lanzó una sonrisa disculpándose. «Por favor, ignore a mi marido. Está muy estresado con el trabajo». Isabella asintió mecánicamente, observando a los adolescentes absortos en sus celulares. ¿Serían sus medio hermanos? Compartían algunos rasgos con Diego, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula. Rasgos que ella misma veía cada mañana en el espejo. En la bodega, sus manos temblaban al seleccionar el vino. Los recuerdos de su infancia invadieron su mente: cumpleaños sin padre, graduaciones donde su lugar permanecía vacío, noches en las que su madre lloraba sola pensando que ella estaba dormida. «Respira hondo», Elena apareció a su lado. «Estás más pálida que las toallas de la mesa». «Son los hijos de él, Elena», susurró Isabella, las lágrimas amenazando con caer. «Los hijos que él quiso tener». De vuelta a la mesa, Isabella sirvió el vino con precisión estudiada. Años de práctica habían perfeccionado sus movimientos, incluso con las emociones en pleno torbellino. «Pablo, Lucas, guarden esos celulares», reprendió la esposa de Diego a los adolescentes. «Estamos en una cena familiar». Familia. La palabra resonó en la mente de Isabella como una bofetada. «El servicio aquí ha sido mejor», comentó Diego, probando el vino. «Pero al menos la temperatura está adecuada esta vez». Isabella permaneció en silencio, observando la interacción familiar. Diego, tan áspero con ella, sonreía al escuchar las historias del día de sus hijos. Jugaba con ellos, les preguntaba sobre la escuela, sobre sus amigos. Era un padre presente, cariñoso, con los hijos que eligió reconocer. Durante la cena, Isabella sirvió cada plato mecánicamente, su corazón pesado con cada demostración de afecto que presenciaba. La carta en su bolsillo parecía arder, recordándole constantemente la verdad que solo ella y su madre conocían. En el momento del postre, el hijo menor, Lucas, había aprendido. Isabella derramó accidentalmente su vaso de refresco. El líquido oscuro se extendió por la toalla blanca, amenazando con manchar el costoso vestido de la madre. «¿Perdón?», exclamó el niño, asustado. Isabella reaccionó rápidamente, usando servilletas para contener el derrame. Sus dedos rozaron los de Lucas mientras ambos trataban de limpiar el desorden, y por un breve momento, hermano y hermana trabajaron juntos sin saber el lazo que los unía. «Qué torpe eres», suspiró Diego, pero su tono era suave, casi divertido. «Isabella, ¿verdad? Trae toallas limpias, por favor». Era la primera vez que él la llamaba por su nombre en 3 años de trabajo. En el camino para buscar las toallas, Isabella tuvo que parar en la despensa. Sus piernas temblaban, y las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente rodaron por su rostro. El dolor del rechazo, que siempre había estado presente en su vida como una sombra distante, ahora tenía un rostro, una voz, un nombre. «¿Por qué él pudo amarlos a ellos y no a mí?», susurró para sí misma, permitiéndose un momento de vulnerabilidad en la soledad de la despensa. Elena la encontró unos minutos después, acurrucada entre las estanterías. «Oh, Isa». Se arrodilló junto a su amiga, abrazándola en silencio. «No puedo hacer esto, Elena», sollozó Isabella. «No puedo fingir que no sé. No puedo servir esa mesa y ver la familia que él construyó mientras me rechazó». «Entonces no finjas», respondió Elena suavemente. «Usa ese dolor. Transfórmalo en fuerza. Muéstrale, sin palabras, quién eres realmente». Isabella se secó las lágrimas, recordando las palabras de su madre en el hospital. Su vida no estaba definida por quién era su padre, sino por quién elegía ser. Con las toallas limpias en las manos, regresó a la mesa 15. Diego reía de algo que Pablo había dicho, su rostro iluminado por un orgullo paternal que Isabella nunca conocería dirigido a ella. «Aquí están las toallas, señor», dijo, su voz calmada ocultando la tormenta en su interior. «Gracias, querida», sonrió la esposa de Diego. «Fuiste muy eficiente». Isabella asintió, retrocediendo unos pasos. Observó la escena familiar por un momento más, el padre cariñoso, la madre atenta, los hijos amados. Era una fotografía perfecta de todo lo que ella nunca tuvo, de todo lo que Diego le había negado a ella y a su madre. En ese momento, algo cambió dentro de Isabella.
El dolor aún estaba allí, profundo y palpitante, pero junto a él nació una determinación feroz. Demostraría su valía no por ser hija de Diego Velázquez, sino a pesar de ello. Le mostraría, día tras día, a la mujer fuerte que su madre había criado sola. El resto de la noche transcurrió como un borrón. Isabella atendió otras mesas, sonrió a otros clientes, pero su mente estaba fija en una única pregunta: ¿qué haría con esta verdad que ahora llevaba consigo? A la mañana siguiente, Isabella despertó con el sonido insistente de su teléfono. Era Elena. Isa, necesitas venir al restaurante ahora. La voz de su amiga estaba tensa. Diego está aquí, revisando las cuentas con el gerente. Él encontró algunas irregularidades en los registros antiguos. El corazón de Isabella se detuvo. Los registros antiguos, donde había encontrado la carta. Voy en camino. Durante el trayecto al restaurante, los recuerdos de la noche anterior la asaltaron. Después de presenciar a Diego con su familia, había pasado horas sin dormir, revolviendo viejos álbumes de fotos. Imágenes de su infancia, cumpleaños, graduaciones, presentaciones escolares, todas marcadas por la ausencia de una figura paterna. En cada foto, su madre sonreía valientemente, ocultando el peso de criar a una hija sola. Cuando llegó a la mesa dorada, el ambiente estaba cargado de tensión. Los empleados susurraban en las esquinas, y a través de las puertas de vidrio de la oficina, podía ver a Diego gesticulando furiosamente con algunos papeles en la mano. Su postura autoritaria, antes intimidante, ahora parecía para Isabella solo una fachada para esconder sus propias debilidades. ¿Qué exactamente encontró?, preguntó Isabella a Elena, que la esperaba en la entrada trasera. Aparentemente, alguien estuvo manipulando los archivos antiguos. Está furioso porque algunos documentos importantes parecen estar fuera de orden, o faltando. Elena vaciló antes de continuar. Isa, está diferente hoy. Algo en su mirada, parece perturbado. Isabella sintió que su sangre se helaba. La carta pesaba en su bolso, la llevaba consigo desde el descubrimiento, como un talismán que confirmaba que no estaba soñando, que esa verdad era real. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba el uniforme, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Señorita Martínez. La voz del gerente resonó por el pasillo. El señor Velázquez quiere hablar contigo. Ahora. Elena apretó su mano en apoyo silencioso. Estaré aquí afuera si me necesitas, susurró, sus ojos transmitiendo preocupación y fuerza al mismo tiempo. El corto trayecto hasta la oficina pareció una eternidad. Isabella pasó por la cocina, donde había trabajado tantas noches, sirviendo al hombre que no sabía que era su padre. ¿Cuántas veces él había probado platos que ella había preparado, sin saber la sangre que compartían? Diego estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, su espalda hacia la puerta. El sol de la mañana creaba una silueta dramática de su figura alta e imponente. El gerente cerró la puerta detrás de ella, dejándolos solos. Estuviste organizando los archivos antiguos, ¿verdad? Su voz era controlada, pero Isabella podía sentir la ira contenida, la tensión subyacente. Sí, señor. Como parte de mis tareas adicionales. Su propia voz sonó extrañamente calmada, como si hubiera estado preparándose para este momento durante mucho tiempo. Diego se giró lentamente. Por primera vez, Isabella se permitió estudiar su rostro abiertamente, los rasgos que reconocía en su propio reflejo, la línea de su mandíbula que había heredado, los ojos que tanto se parecían a los suyos. ¿Y durante esa organización, por casualidad encontraste algo interesante? El momento que Isabella tanto temía y deseaba había llegado. Sus manos temblaban mientras abría la bolsa y sacaba el sobre amarillento, marcado por el tiempo y el peso de los secretos que llevaba consigo. Encontré esto. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba el peso de 25 años de ausencia. Diego se congeló al ver el sobre, todo el color abandonó su rostro. Durante un largo momento, solo el tic-tac del reloj en la pared rompió el ensordecedor silencio. Isabella observó cómo las emociones cruzaban su rostro: sorpresa, reconocimiento, miedo y, finalmente, una profunda vergüenza. ¿Lo leíste? La pregunta salió como un suspiro, su voz despojada de la habitual autoridad. Lo leí. Isabella respiró hondo, encontrando fuerzas que no sabía que tenía. Leí sobre cómo abandonaste a mi madre, Carmen Martínez, cuando estaba embarazada. Cómo elegiste tu carrera en lugar de a tu hija. Cómo nos descartaste como si fuéramos un error en tu plan perfecto de vida. Diego tambaleó como si hubiera recibido un golpe,
apoyándose en la mesa. Sus dedos se aferraron a la madera pulida con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Carmen, ella trabajaba aquí como pasante. Yo no. ¿No qué? Isabella interrumpió, años de dolor desbordándose en sus palabras. ¿No sabías que existía? ¿O no te importaba? Tal vez sea más fácil humillar a una mesera cuando no sabes que es tu hija, ¿verdad? Era otra época, intentó explicar, su voz perdiendo la arrogancia habitual. Estaba tomando las riendas del negocio familiar, a punto de casarme. Había expectativas, responsabilidades. Y yo era un error que podría comprometer tu futuro, completó Isabella, citando la carta. ¿Sabes qué es irónico? Pasaste los últimos 3 años humillándome en este restaurante, tratándome como si no valiera nada, sin saber que estabas rechazando a tu propia hija 2 veces. Lágrimas inesperadas brillaban en los ojos de Diego. Era la primera vez que Isabella lo veía mostrar alguna vulnerabilidad. Isabella, yo. No, lo interrumpió nuevamente, su voz temblando con emoción contenida. No tienes derecho a decir mi nombre así ahora. No después de todo. ¿Sabes dónde está mi madre en este momento? En el hospital, luchando contra un cáncer, mientras yo trabajo el doble para pagar las cuentas. Mientras tú cenas aquí todas las semanas con tu familia perfecta, exhibiendo tu amor paternal para que todos lo vean. Diego se hundió en su silla, pareciendo de repente mucho más viejo. El empresario poderoso e intimidante había desaparecido, dejando solo a un hombre enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas. ¿Por qué no me lo contaste antes? La pregunta salió casi como una súplica. ¿Contarlo? ¿Para qué? ¿Para que me rechaces una tercera vez? Isabella rió sin humor. Ni siquiera sabía hasta encontrar esta carta. Mamá nunca me contó quién eras. Ella me protegió, me crió sola, me dio todo el amor que tú negaste. Ella trabajó en 2, 3 empleos para darme una educación decente, mientras tú construías tu imperio y tu familia perfecta. El silencio que siguió estuvo cargado con décadas de secretos y arrepentimientos no dichos. Diego miraba fijamente la carta en sus manos, como si contuviera todos los errores de su vida. Isabella pudo ver sus manos temblando levemente. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz rasposa. ¿Querer? Isabella sintió una ola de emociones contradictorias. Quería un padre cuando era niña. Quería a alguien que me llevara a la escuela, que estuviera presente en mis presentaciones de ballet, que me defendiera de los matones. Quería a alguien que me enseñara a andar en bicicleta, que me contara historias antes de dormir. Pero ahora solo quiero que sepas quién soy. La hija que tú rechazaste creció, señor Velázquez. Y está justo frente a ti, sirviendo tus mesas, aguantando tu desprecio. Diego se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Sus manos temblaban visiblemente mientras pasaba los dedos por su cabello canoso. ¿Tu madre, cómo está? ¿Ahora te importa? Isabella sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Después de 25 años? ¿Después de que ella sacrificó todo para criarnos solas? Siempre me pregunté, admitió en voz baja, aún de espaldas a ella. Sobre ustedes dos. Pero fui demasiado cobarde para buscar. Cada año que pasaba, se volvía más difícil enfrentar lo que había hecho. Cobarde es una palabra adecuada, respondió Isabella, su voz más cansada que enfadada ahora. Pero, ¿sabes algo? Me hiciste un favor. Crecer sin ti me hizo más fuerte. Me hizo valorar cada momento con mi madre, aprender el verdadero significado de familia. Me enseñó que el amor no es algo que se abandona cuando se vuelve inconveniente. En ese momento, un golpe urgente en la puerta interrumpió la conversación. Elena entró vacilante, su rostro pálido. «Isa, tu madre, el hospital llamó. Tenemos que ir ahora». El mundo de Isabella pareció detenerse. ¿Qué pasó? Tuvo una complicación. Los médicos piden que vayamos inmediatamente. Isabella se volvió hacia Diego por última vez, viendo el conflicto en sus ojos. Ahora tienes tu oportunidad de hacer lo correcto. Aunque sea demasiado tarde para mí, no es tarde para ella. Ella merece al menos saber que sabes la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Sin esperar respuesta, Isabella salió corriendo de la oficina, su corazón latiendo desbocado. Elena la siguió de cerca, las dos corriendo para tomar un taxi. El mundo parecía girar en cámara lenta, como si cada segundo pudiera marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras el coche atravesaba la ciudad hacia el hospital, Isabella no pudo evitar mirar atrás.
A través de las ventanas del restaurante, vio la silueta de Diego todavía parada en la oficina, inmóvil como una estatua, cargando el peso de todas sus decisiones equivocadas. Por un momento, le pareció verlo moverse, como si quisiera seguirla, pero el taxi giró en la esquina, dejando atrás la mesa dorada y sus secretos. El pasillo del hospital nunca pareció tan largo para Isabella. El olor a desinfectante y el sonido de los monitores cardíacos creaban una sinfonía angustiante mientras ella corría hacia la habitación de su madre, con Elena justo detrás. «Por favor, mamá, aguanta», murmuraba repetidamente, como una oración. Ante la puerta de la habitación, una médica la esperaba con expresión grave. «Señorita Martínez, su madre sufrió un paro cardíaco. Logramos estabilizarla, pero está muy débil». Isabella sintió que sus piernas flaqueaban. Elena la sostuvo rápidamente, guiándola hacia una silla cercana. ¿Ella va a sobrevivir? La pregunta salió como un susurro quebrado. «Las próximas horas serán cruciales», respondió la médica con amabilidad. «El cáncer se ha expandido más rápido de lo que esperábamos. Ella ahora está consciente, pero muy débil. Sugiero que aproveche este tiempo con ella». Isabella entró en la habitación sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Carmen estaba más pálida que las sábanas del hospital, tubos y monitores conectados a su cuerpo frágil. Aún así, sus ojos se iluminaron al ver a su hija. «Mi amor», susurró Carmen, extendiendo una mano temblorosa. Isabella corrió a abrazarla, cuidando de no interferir con los equipos médicos. «Mamá, por favor, no me dejes. No puedo perderte también». «SHH», Carmen acarició el cabello de su hija. «Cuéntame qué pasó. Veo en tus ojos que algo ha cambiado». Isabella dudó, no queriendo perturbar a su madre en un momento tan delicado. Pero Carmen siempre había sido capaz de leer su alma como un libro abierto. «Hoy encontré a Diego», admitió finalmente. Él descubrió sobre la carta. Carmen cerró los ojos por un momento, una lágrima solitaria cayendo por su rostro. «¿Y cómo fue?» «Doloroso. Confuso». Isabella apretó más fuerte la mano de su madre. Parecía afectado. Diferente al hombre arrogante que conocíamos. «Tu padre siempre fue bueno para esconder sus verdaderas emociones», dijo Carmen suavemente. «Incluso en aquella época, cuando éramos jóvenes, él construía muros alrededor de sí mismo». «¿Por qué nunca me lo contaste, mamá? ¿Por qué me dejaste trabajar allí, sabiendo que él me trataba así?» Carmen tosió levemente, e Isabella rápidamente le ofreció agua con un popote. Después de beber unos sorbos, su madre continuó. «Cuando conseguiste el trabajo en la Mesa Dorada, me aterraba. Traté de convencerte de buscar otro lugar, ¿lo recuerdas? Pero estabas tan orgullosa, tan feliz. Y una parte de mí esperaba que tal vez, al verte todos los días, Diego se diera cuenta de lo que había perdido». «Él no merecía ese crédito», respondió Isabella amargamente. «No se trata de merecer, mi hija. Se trata de perdón. No por él, sino por nosotras mismas». Carmen hizo una pausa, respirando con dificultad. «Pasé años cargando este rencor, este secreto. No quiero que tú cargues el mismo peso». En ese momento, un movimiento en la puerta llamó la atención de ambas. Diego Velázquez estaba parado allí, aún usando su traje impecable, pero su postura habitual de autoridad había desaparecido por completo. «Carmen», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «¿Puedo entrar?» Isabella sintió que su madre apretaba su mano, buscando fuerza. «Sí», respondió Carmen, su voz débil pero firme. Diego entró vacilante, como si pisara un terreno sagrado. Sus ojos recorrieron los equipos médicos, el cuerpo debilitado de Carmen, y Isabella pudo ver el momento exacto en que la realidad de la situación lo golpeó. «Debía haber venido antes», dijo, deteniéndose al pie de la cama. «Debía haber hecho tantas cosas diferentes». «Sí, debiste», coincidió Carmen, sin rencor en su voz. «Pero no podemos cambiar el pasado, Diego. Solo podemos decidir qué hacer con el presente que nos queda». Isabella observaba la interacción entre sus padres, un reencuentro 25 años tardío, sucediendo en una habitación de hospital. Era surreal ver a Diego Velázquez, Diego dio un paso al frente, sus ojos fijos en Carmen. «Nunca te olvidé. Todas las veces que vi a Isabella en el restaurante, algo en ella me recordaba a ti. La forma en que sonríe, cómo mueve las manos al hablar. Ahora entiendo por qué. Y aún así la tratabas con tanta crueldad»,
respondió Carmen, su voz adquiriendo un tono de tristeza. Tal vez inconscientemente lo sabía, admitió Diego, pasándose la mano por la cara cansada. Tal vez por eso era tan duro con ella. Era más fácil ser cruel que enfrentar la verdad que estaba justo frente a mí. Isabella sintió lágrimas silenciosas recorrer su rostro. Años de dolor, rechazo y preguntas sin respuesta parecían culminar en ese único momento. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz pequeña como la de la niña que siempre soñó con tener un padre. Antes de que alguien pudiera responder, los monitores comenzaron a sonar frenéticamente. Carmen se agarró al pecho, su rostro contorsionado de dolor. «Mamá», Isabella gritó, mientras el personal médico invadía la habitación. «Necesitamos que salgan ahora», ordenó una enfermera, empujando a Isabella y Diego hacia afuera. En el pasillo, padre e hija se quedaron uno al lado del otro, unidos por el miedo a perder a Carmen. Isabella sintió que sus piernas volvieron a flaquear, y, para su sorpresa, fue Diego quien la sujetó, evitando que cayera. «No puedo perderla», sollozó Isabella. «Ella es todo lo que tengo». Diego la abrazó torpemente, como si no supiera exactamente cómo consolar a la hija que nunca tuvo la oportunidad de conocer. «Ya no estás sola», susurró. «Si me permites, me gustaría intentar corregir mis errores. Sé que es tarde, tal vez demasiado tarde, pero...». Los minutos pasaron como horas mientras esperaban noticias. Elena, que se había mantenido discretamente alejada, trajo café para ambos. El silencio entre padre e hija estaba cargado de 25 años de palabras no dichas. Finalmente, la médica salió de la habitación. Su rostro estaba serio, pero no devastado. «Logramos estabilizarla nuevamente, pero está muy débil. Les sugiero que se preparen para todas las posibilidades». Isabella sintió el mundo girar. La posibilidad de perder a su madre justamente cuando tantos secretos salían a la luz parecía una crueldad del destino. A su lado, Diego parecía igualmente afectado, como si finalmente entendiera el valor de lo que había abandonado tantos años atrás. «¿Puedo verla?», preguntó. La médica asintió. «Sí, pero solo por unos minutos. Ella necesita descansar». Antes de entrar en la habitación, Isabella se giró hacia Diego. «¿Vas a quedarte?». La pregunta llevaba el peso de todas las veces que él se había ido antes, todas las ausencias que habían marcado su vida. «Me quedaré», respondió firmemente. «Esta vez, me quedaré». Isabella regresó a la habitación de su madre, encontrándola dormida entre los aparatos médicos. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba el tiempo como un metrónomo implacable. Se sentó al lado de la cama, sosteniendo la mano frágil de su madre, mientras observaba su rostro pálido y sereno. «¿Sabes?», la voz de Diego sonó suave detrás de ella. «Tu madre tenía esa misma mirada tranquila cuando dormía, incluso en los momentos más difíciles». Isabella no se giró, pero sintió su corazón apretarse. «¿Cómo lo sabes?». «Te fuiste». Diego sacó una silla, sentándose al otro lado de la cama. «Antes de irme, pasé 3 maravillosos meses con tu madre. Ella era becaria en el restaurante, estudiaba gastronomía. Tenía tantos sueños». «¿Sueños que ayudaste a destruir?», respondió Isabella, pero su voz había perdido parte de la amargura anterior. «Sí», admitió él, sorprendiéndola con su honestidad. «Era joven, ambicioso y cobarde. Cuando Carmen me contó sobre el embarazo, entré en pánico. Mi padre acababa de nombrarme director del restaurante, estaba a punto de casarme con la hija de un importante proveedor. No era una cuestión de encajar», Diego suspiró profundamente. «Era miedo. Miedo de decepcionar a mi padre, miedo de perder todo lo que había planeado. Entonces tomé la decisión más cobarde posible, huí de mis responsabilidades». Carmen se movió levemente en la cama, murmurando algo inaudible en su sueño. Ambos se quedaron en silencio, observándola con preocupación hasta que se calmó nuevamente. «¿Por qué viniste hoy?», preguntó finalmente Isabella. «Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora?». Diego permaneció en silencio durante un largo momento, como si sopesara cada palabra. «Cuando saliste de la oficina hoy, algo dentro de mí se rompió. Verte correr para cuidar de tu madre, me hizo darme cuenta de cuántas veces debí haber corrido para cuidar de las dos. Es un poco tarde para arrepentimientos, ¿no crees?». «Sí, es tarde. Tal vez demasiado tarde», aceptó él. «Pero si hay algo que aprendí hoy es que nunca es tarde para intentar arreglar nuestros errores. Aunque no podamos cambiar el pasado, podemos intentar hacerlo mejor en el presente». En ese momento,
Elena entró silenciosamente en la habitación con café y algunos sándwiches. Pensé que necesitaban comer algo, susurró, colocando la bandeja en una mesa cercana. Gracias, Elena. Isabella sonrió débilmente a su amiga. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, respondió Elena, apretando su hombro suavemente antes de salir. Diego observó la interacción con interés. Tienes buenos amigos. Tengo una familia, corrigió Isabella. No de sangre, pero de elección. Elena, los otros empleados del restaurante, incluso algunos clientes habituales, se convirtieron en mi familia cuando no tenía a nadie más. Sí, excepto mamá. Ella siempre fue mi roca, mi refugio seguro. Isabella sintió que las lágrimas volvían. ¿Y ahora? Ahora no estás sola, interrumpió Diego, su voz firme. Sé que no merezco un lugar en tu vida, que perdí ese derecho hace mucho tiempo. Pero si me dejas, me gustaría ayudar. No por obligación ni por culpa, sino porque finalmente entiendo lo que perdí todos estos años. Carmen eligió ese momento para abrir los ojos, su mirada aún algo desenfocada por la medicación. Ustedes dos, aún están aquí, murmuró. Claro que estamos, mamá. Isabella se inclinó para besar su frente. Diego, Carmen llamó débilmente. ¿Recuerdas aquella noche en el restaurante? ¿Cuando me enseñaste a hacer risotto? Diego sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo podría olvidarlo? Casi quemaste toda la cocina. Pero el risotto quedó perfecto. Carmen sonrió. Fue esa noche cuando supe que estaba enamorada de ti. Isabella observó el intercambio entre sus padres, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Era extraño ver este lado más suave de Diego, tan diferente del empresario cruel que conoció en el restaurante. Carmen, Diego se acercó a la cama, su voz temblando ligeramente. Perdóname. Por todo. Ya te perdoné hace mucho tiempo, respondió ella. Pero no es mi perdón lo que necesitas ahora. Ambos miraron a Isabella, quien sintió el peso de ese momento. 25 años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de sueños no cumplidos, todo culminando en esta habitación de hospital. No puedo prometer que voy a lograr perdonar, dijo finalmente. Pero puedo prometer intentar entender. Por mamá, y tal vez por mí también. Diego asintió, aceptando esa pequeña apertura como el regalo precioso que era. Es más de lo que merezco. Señor Velázquez, la médica apareció en la puerta. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sobre algunas opciones de tratamiento. Isabella observó a su padre. Era extraño pensar en él así, seguir a la médica fuera de la habitación. Volvió su atención hacia Carmen, quien la observaba con una sonrisa cansada. Él no es un monstruo, mi amor, dijo su madre suavemente. Solo un hombre que cometió terribles errores. ¿Cómo puede ser tan comprensiva? Porque guardar rencor solo nos envenena por dentro. ¿Y por qué? Carmen hizo una pausa, respirando con dificultad, porque quiero que tengas la oportunidad de conocerlo. De tener un padre, aunque sea tarde. Mamá, promete que lo intentarás, Isabella. No por él, sino por ti misma. Toda persona merece conocer sus raíces, entender de dónde viene. Isabella apretó más fuerte la mano de su madre, sintiendo el peso de esa promesa. Lo intentaré, mamá. Pero tú tienes que prometer que vas a luchar. Que vas a quedarte aquí conmigo para ver cómo termina esta historia. Carmen sonrió, sus ojos cerrándose lentamente. Algunas historias no tienen fin, mi amor. Solo nuevos comienzos. Fuera de la habitación, Isabella vio a Diego conversando intensamente con la médica, gesticulando con determinación. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde su padre formara parte de su vida, no para borrar el pasado, sino para construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo que podría haber sido. 3 meses habían pasado desde aquella noche en el hospital. El otoño había llegado, pintando los árboles de la ciudad con tonos dorados y rojos. En la mesa dorada seguía su ritmo habitual, pero todo había cambiado. Carmen había sobrevivido a aquella noche crítica, en gran parte gracias a la intervención de Diego. Él había usado su influencia y recursos para atraer especialistas internacionales, conseguir tratamientos experimentales y asegurar que recibiera la mejor atención posible. El cáncer aún estaba. El risotto especial está listo, anunció, finalizando el plato con una hoja de albahaca. Elena, ahora gerente del restaurante, sonrió al pasar. Tu madre estaría orgullosa. Es su receta, ¿verdad? Sí,
Esa misma que casi quemó hace 25 años. Isabella rió suavemente, recordando la historia que sus padres habían compartido. La relación con Diego seguía siendo complicada, llena de momentos incómodos y silencios pesados. Pero estaba evolucionando, día tras día. Él se había divorciado 2 meses después del descubrimiento, no por Isabella, sino porque la verdad revelada había sacado a la luz todas las mentiras que sostenían su matrimonio. Pablo y Lucas, sus medio hermanos, habían reaccionado de maneras diferentes al descubrir a una hermana mayor. Pablo, el mayor, aún mantenía distancia, pero Lucas había desarrollado una curiosidad genuina por Isabella, apareciendo frecuentemente en la cocina para aprender sobre gastronomía. «Tu padre está aquí», avisó Elena, regresando a la cocina. Mesa habitual. Isabella respiró hondo, tomando el plato de risotto que acababa de preparar. Era extraño como la mesa 15, antes un lugar de humillación, se había transformado en el escenario de su reconciliación familiar. Cada martes, Diego venía a cenar solo, siempre pidiendo el plato que ella eligiera preparar. «Buenas noches», dijo, colocando el plato en la mesa. «Buenas noches, hija», respondió Diego, la palabra aún sonando extraña, pero cada vez más natural. «¿Risotto hoy?» «La receta de mamá», explicó Isabella. «Ella está teniendo un buen día hoy. Los médicos dijeron que el nuevo tratamiento está funcionando». Diego asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. «Pasé por el hospital más temprano. Ella estaba enseñándole a una de las enfermeras a hacer paella». Isabella rió. Típico de ella. Incluso en el hospital, no puede dejar de enseñar gastronomía. Un momento de silencio se estableció entre ellos, pero ya no era tan incómodo como antes. Era un silencio de comprensión, de aceptación de las cicatrices que ambos llevaban. «Isabella», llamó Diego cuando ella se preparaba para regresar a la cocina. «Estoy pensando en abrir un nuevo restaurante. Más pequeño, más íntimo. Me preguntaba si te gustaría ser la chef principal». Ella se detuvo, sorprendida por la oferta. «¿Por qué?» «Porque te mereces tu propia cocina. Porque tienes talento. Y porque», vaciló, «porque quiero hacer algo bien esta vez. Construir algo nuevo, contigo». Isabella sintió las lágrimas formándose en sus ojos. «¿Puedo pensarlo?» «Claro», sonrió suavemente. «Tómate el tiempo que necesites». Esa noche, después del turno, Isabella fue directamente al hospital. Carmen estaba despierta, hojeando una antigua revista de cocina. «¿Cómo fue la cena con tu padre?», preguntó, sus ojos más brillantes que en las semanas anteriores. Isabella le contó sobre la oferta del restaurante, sobre sus miedos y esperanzas. Carmen escuchó atentamente, como siempre lo había hecho. «Sabes, mi amor», dijo finalmente, «a veces la vida nos ofrece segundas oportunidades no porque las merezcamos, sino porque las necesitamos para crecer». «Aún me cuesta confiar en él», admitió Isabella. «El amor no exige confianza inmediata», respondió Carmen sabiamente. «Solo exige disposición para intentar. Lo demás viene con el tiempo». Isabella abrazó a su madre con cuidado, agradecida por aún tenerla allí, por tener esa oportunidad de construir una nueva historia. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Semanas después, el nuevo restaurante comenzó a tomar forma. Más pequeño que la Mesa Dorada, con una atmósfera más acogedora. Isabella decidió llamarlo Nuevos Comienzos. Carmen, más fuerte después de responder bien al tratamiento, ayudó a desarrollar el menú, combinando recetas antiguas con innovaciones modernas. En una noche especial de prueba antes de la inauguración, toda la familia se reunió. Carmen, aún frágil pero determinada, ocupaba el lugar de honor. Diego, nervioso como un padre en el primer recital de su hija, observaba a Isabella dirigir la cocina. Elena y los demás empleados de la Mesa Dorada que decidieron seguir a Isabella traían energía y alegría al ambiente. Mientras servía el risotto, ahora perfectamente ejecutado, Isabella se dio cuenta de que su historia se había transformado en algo que nunca imaginó posible. No era un cuento de hadas con final feliz, pero sí una historia real de perdón, crecimiento y segundas oportunidades. El restaurante abrió sus puertas un mes después, convirtiéndose rápidamente en conocido no solo por la excelente comida, sino por la atmósfera familiar que Isabella lograba crear. Diego aparecía todas las noches, ya no como el empresario autoritario, sino como un padre orgulloso aprendiendo a amar a la hija que casi había perdido. Carmen, aunque aún luchando contra el cáncer,
encontraba fuerzas para visitar el restaurante regularmente, su sonrisa iluminando el ambiente. Su lucha continuaba, pero ahora ya no estaba sola, tenía una familia completa a su lado. En una noche tranquila, después del cierre, Isabella encontró una nueva carta en su oficina. Diferente de aquella que había cambiado su vida, esta era reciente, escrita por la mano de su padre. Querida Isabella, hace 25 años, escribí una carta que cambiaría nuestras vidas, una carta de rechazo y cobardía. Hoy, escribo para decir lo que debía haber dicho. Aquí está traducado para o español. En aquel entonces, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, incluso cuando no sabía que existías. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero prometo pasar el resto de mis días intentando ser el padre que mereces. Con amor, tu padre, Diego. Isabella guardó la carta junto con la antigua, ya no como un recuerdo de dolor, sino como testimonio de que el amor, aunque tardío, puede transformar vidas. Y así, entre aromas de risotto y vínculos renovados, la historia de la mesa dorada continuaba, ya no un lugar de secretos y heridas, sino un capítulo importante en el viaje de una familia que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Queridos amigos que han acompañado este viaje de descubrimiento, perdón y amor incondicional. Si esta historia tocó su corazón, si se identificaron con Isabella, Carmen o incluso Diego, compartan con nosotros sus propias historias de reconciliación y segundas oportunidades. Todos llevamos secretos familiares, momentos de arrepentimiento y esperanzas de nuevos comienzos. Denle un like si creen que nunca es tarde para reconectar con los que amamos. Suscríbanse al canal Narración de Vida para más historias que exploran las complejidades de los lazos familiares, los secretos que nos moldean y el coraje necesario para empezar de nuevo. En los comentarios, cuéntenos, ¿qué momento de esta historia tocó más su corazón? ¿Han vivido una experiencia de reconciliación familiar que cambió su vida? Juntos, estamos construyendo un espacio donde historias reales de amor, perdón y redención pueden inspirar corazones y transformar vidas. Hasta nuestra próxima historia, donde una vez más nos sumergiremos en las profundidades del corazón humano. Con amor, Narración de Vida.